El título del mensaje es El Dios olvidado. Y tristemente en estos días llenos de rumores de guerras, de enfermedades, los cristianos muchas veces no nos podemos distinguir porque estamos, perdóname por usar esta palabra, tan cobardes y llenos de temor y la angustia como el resto del mundo. No es lo que veo aquí hoy, porque verdaderamente hoy, aquí en IBB, los que estamos aquí, se siente un tremendísimo gozo, como jamás lo he sentido en esta iglesia. Desde que entré sentí un tremendo gozo en ustedes. De verdaderamente quiero que lo sepan. Amén. Pero honestamente, a veces las iglesias y los cristianos por lo general tratan de vivir como si el Espíritu Santo no fuera real. Y a veces lo que hacemos es acá tememos ser guiados por el Espíritu, y porque tememos que si seguimos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que eso significa? ¿Será que vamos a convertirnos en locos, fuera de control, entusiasmados? Yo sé las cosas que corren en la mente de la gente a veces, pero nosotros necesitamos, a través de una base sólida bíblica, quizás romper algunos esquemas de la iglesia y ver de nuevo cómo es que la Biblia describe el Espíritu Santo. Porque no tiene sentido para mí, y es en algo como esto donde se revela verdaderamente, y por eso yo estoy tan orgulloso de ustedes, es cuando se revela el carácter de las personas. Y las personas que no creen en el Señor, yo estaba hablando con Damian esta mañana, y tengo un muchacho que trabaja conmigo que no es creyente, pero dice, estoy viendo quién es quién en esta situación. Estoy viendo los que están tranquilos y en paz como tú, y los que están en histeria. Estoy viendo quién verdaderamente tienen fe y quién no. Ustedes, al estar aquí, están diciendo, no hay plaga que me toque a mí. Están diciendo, mi Dios es más real que las noticias. No tiene sentido que los hijos y las hijas de Dios sean caracterizados por tener el mismo miedo y inseguridad que el resto del mundo. Hace 10 años, déjeme darte las estadísticas de lo que está pasando ahora. Yo lo acabo de sacar, no de Facebook, de los centros de enfermedades. ¿Okay? Aquí están las estadísticas para que sepan exactamente lo que hay. 38 personas han muerto en los Estados Unidos del virus corona. 1,200 y cambio están infectados positivamente. Positivamente. Eso no significa, eso no son los miles que se han ido para revisarse o que están trancados en una casa por si acaso. No, lo que han dicho sí, tú lo tienes. Porque hay en esta histeria que lo está haciendo las redes sociales. ¿Y por qué digo que esto es una histeria? Porque dice, no, pastor, tú dices que acaban de morirse 38 gente. Déjeme decirte, hace 10 años se murieron casi 1,500 personas. Se murieron hace 10 años con otro virus que se llamaba el N1H1. ¿Okay? Ese no afectó 1,000 personas como este afectado, porque hay como 1,000 personas que están afectadas en este momento. Ese afectó 60 millones de americanos. Uno de ellos fue mi hija. ¿Okay? Y descubrí, cuando mi hija cogió el N1H1, que fue el doctor, le dieron Tamiflu, y en 3 semanas estaba bien. ¿Entiende? Esta enfermedad, no sé quién dijo que no tiene cura. Es un virus igual que la neumonía. La neumonía es algo serio. ¿Okay?
cientos de personas todos los años se mueren de neumonía. La neumonía, si te da una neumonía y no te cuidas, no vas al médico, no tomas, te puede matar. Eso es un hecho. Ahora, entiende quién está empujando esto. ¿Okay? Esto ha sido empezado por las redes sociales y las compañías de tecnología. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no leemos el periódico, no vamos a chequear los datos nosotros mismos. Para ver las noticias vamos a Facebook. ¿Okay? Entonces ellos empezaron, aun cuando no había nada, aun cuando el Centro Mundial de Enfermedades no ha declarado esto una pandemia, ellos empezaron declarándolo y cerrando todas sus conferencias de tecnología. Ahora, déjeme decirte por qué. ¿Ok? Porque el hombre más rico en el mundo, no sé si saben quién ese es. ¿Ok? El hombre más rico en el mundo ha siempre tenido una campaña y dice, voy a usar todos mis miles de millones para asegurar que todo el mundo en el planeta sea vacunado contra toda enfermedad por medio de una vacuna que voy a sacar yo especial con un chip. Todo el mundo ha leído lo del 666 y la marca del anticristo y nadie se pone un chip, excepto si hay tanto pánico que tú no quieras ni saludar a tu hermano porque la gente está así de codo saludándote porque piensan que sus hermanos están todos enfermos. Infestado, ahora todos nuestros amigos son contagiosos, ¿verdad? Pero yo no conozco a nadie que conoce a nadie que ni ha visto a nadie que en verdad esté enfermo. O sea, a veces la gente, yo conozco a alguien. ¿Quién? Bueno, vi en el televisor. Eso no es conocer a nadie. No conozco a nadie. Yo soy pastor, la gente me manda oraciones. No he recibido petición, y a mí me mandan peticiones de oración por todo el mundo, ¿ok? Y no he recibido una de nadie que verdaderamente conozca a alguien. Mira, estoy en el hospital con mi papá. Estoy en el hospital. Nadie, solo, bueno, mi primo sintió una garganta, no sé, solo está en la casa. Eso no es tenerlo. Eso es querer tenerlo. Exacto, es casi llamándolo, ¿ok? Lo que está detrás de esto viene un catarro así cada 2 años por cuenta de las políticas. ¿Ok? Y este año tiene un propósito. Esta enfermedad que empezó con una culebra, y la Biblia habla de la culebra mordiendo el calcañar de la mujer. ¿Ok? Y siempre ha sido la culebra símbolo del diablo. Para que en las próximas 2 semanas, cuando normalmente todas las iglesias tienen que tener 3, 4, 5, 6 servicios adicionales por todas las personas que vengan, la gente esté trancado, envuelto en papel sanitario, con máscaras, en vez de estar en la iglesia. Yo no sé por qué compran el papel sanitario. Yo no sé, esta noche voy a coger los niños y los voy a envolver como momias. No sé, parece que el papel sanitario cura o algo, no sé. No. Yo pensaba que el Windex curaba, le iba a echar Windex a los niños. Mira, pero es que hay que entender lo que hay. La cosa es que lo que está detrás es tener un paro, para que todo el mundo esté por ley ordenado a quedarse en su casa por 2 semanas, y ni el Viernes Santo, ni el Domingo de la Resurrección, ni nada de eso haya iglesia. ¿Entiende? Todo lo que pasa en el mundo físico es siendo atrás por lo que está pasando en el mundo espiritual. Y por eso, si nosotros dejamos que nuestra amada iglesia siga sin lo espiritual, entonces no es una iglesia, es un club social. ¿Ok? Dios colocó el Espíritu en nosotros para que seamos conocidos por nuestro poder y valentía. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que buscar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y
Y a lo mejor están pensando, bueno, pastor, es un poco exagerado decir que llamar el Espíritu Santo el Dios olvidado, ¿ok? Es un poco radical. Pero la verdad es, yo no creo que es una exageración. Porque aunque ningún evangélico dirá que no existe el Espíritu Santo, en muchas iglesias la enseñanza, y vamos a empezar conmigo, que es la enseñanza que yo recibí, ¿ok? Tú recibes al Señor Jesucristo y eres sellado por el Espíritu Santo. End of story. Se acabó la historia. Ya. Ahora, hay algunas personas que cuando reciben, hay algunas personas que cuando se arrepientan, ¿verdad? Y voy a hablar más sobre esto, cuando se arrepientan, verdaderamente es una cosa emocionante que cambia su vida. Pero para muchas personas es simplemente en un momento alguien te dijo que repitiera unas ciertas palabras y quizás las repetiste o quizás nunca las has repetido y has venido a la iglesia. Y en verdad, si tú miras tu vida, no hay nada mucho diferente en tu vida a la vida de otra persona. Y el Espíritu Santo es tan importante que cuando Jesús quiso empezar su iglesia, le dijo, y esto está en Hechos 1:8, creo que está ahí en uno de los versículos, ¿verdad? Dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús le dijo, yo ni los quiero que intenten a empezar mi iglesia sin mi Espíritu. Porque entonces no es algo que puede resistir contra las puertas del infierno. Es simplemente obra de hombre. Y desde mi perspectiva, el Espíritu Santo ha sido trágicamente olvidado y en muchos casos en nuestra vida como cristianos, ¿ok? Y quizás estoy hablando solo de la mía, pero lo veo también, no veo el cambio radical que debe pasar en la vida de las personas. El Espíritu Santo en la vida de muchas personas ha sido prácticamente olvidado. Y aunque como dije, y aunque nadie dice, todo el mundo dice, no, sí, el Espíritu Santo, sé todo del Espíritu Santo. Yo estuviera dispuesto a apostar dinero que si yo le preguntara a persona por persona en las próximas 100 iglesias aquí, que me encontraría millones de personas que no me pudieran decir que han verdaderamente experimentado la presencia del Espíritu Santo o la acción de sus vidas en este año anterior. Y muchos creo que me dijeran, bueno, no hay nada que experimentar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando miramos a nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a nuestras iglesias, ¿cómo marcamos el éxito de una iglesia? Para determinar el éxito de la iglesia, lo que miramos es el término de la asistencia. Si la iglesia tiene bastantes personas, entonces crece, hay fondos, es grande, pero la asistencia no se igual al mover del Espíritu Santo. Porque la verdad es que si yo tengo suficiente dinero, puedo comprar luces, puedo poner un equipo de marketing, ¿verdad? Puedo hacer un show y yo lleno este lugar. ¿Entiendes? Lo lleno. Ok, Lady Gaga llena el estadio y ella no tiene Dios, ¿entiendes? Si tú tienes suficiente entretenimiento, lo llenas, y eso no significa que el Espíritu Santo, y eso es lo que ha pasado tristemente en nuestras iglesias empezando en los 80s y los 90s. La iglesia se cambió a ser un método del modelo de entretenimiento. ¿Okay? La iglesia era bastante aburrida, entonces en los 80 y los 90 se cambió al modelo de entretenimiento. Y eso es bueno, porque por lo menos mata el aburrimiento los domingos, pero el resultado fue llenar la iglesia de personas que son consumidores,
concentrado en recibir a ellos mismos en vez de ser siervos, esclavos del Espíritu de Dios y dedicados a vivir una vida para Dios. La iglesia no es un concierto, la iglesia no está supuesto a ser un lugar de entretenimiento, aunque puede entretener y puede tener su buen equipo de adoración. Hoy, verdaderamente, nuestro equipo de adoración se sintió el Espíritu Santo, estaban tocando como nunca, verdaderamente que se sintió. Pero nosotros hemos perdido, en muchas iglesias es el show. En muchas iglesias yo visito bastantes iglesias. Y en algunas iglesias el propósito es a ver si pueden hacerte entrar y salir en una hora, tocar alguna canción, no dar un mensaje que te moleste. Y si lo pueden hacer más corto, lo hacen más corto. Tanto en una iglesia evangélica como católica, como la que sea. Si no te ofendemos, vas a regresar. Si te podemos entretener, vienes otra vez. Y ahí está el propósito. Y entonces hemos perdido esa reverencia de lo que es el templo de Dios. En algunos casos, aún al pastor lo vemos como cualquier hermano. Y no como un escogido de Dios. Porque créame que si Dios no me hubiera escogido, no estuviera aquí, porque es mucho más fácil sentarse ahí de que a cada evento que me ven a mí, ¿quién es el primero que se va? Entonces, yo creo que ustedes piensan que me voy primero porque no estoy teniendo un buen tiempo. Me voy porque digo, tengo que trabajar. Y en los domingos, ustedes con todo lo que tienen que hacer, a que no se tienen que levantar horas antes para seguir preparando. El que no tiene llamado no sirve al Señor, porque no hay recompensa para todo lo que uno tiene que dar y estar constantemente teniendo. Y entonces, y yo puedo notar, en un lugar esta iglesia tuvo, por ejemplo, se partió y es bien fácil. Todo el mundo que me llamaba Héctor se fue y todo el mundo que me llamaba pastor se quedó. Porque a veces eso es parte de la reverencia que uno siente por la persona. Yo tengo un amigo que lo conozco desde muchos años, antes que tenía una iglesia, él solo tenía una célula en su casa, y tan pronto que se hizo pastor, desde ese punto en adelante, aún siendo amigo mío, nunca le llamo cualquier cosa excepto pastor. Y si digo su nombre, digo Pastor Alonso, Pastor Heriberto. Porque es darle a él el respeto, porque yo sé el manto que Dios le pone sobre alguien para poder tener esa responsabilidad. Y entonces en estos días nosotros estamos tan condicionados y de esperar que las personas caigan y que los pastores son falsos y que las iglesias solo se quieren robar, que hemos dejado todo lo que vemos en la Biblia. Olvídate que llamar a alguien, que alguien sea un profeta de Dios, y olvídate que alguien sea llamado para ser el apóstol, olvídate eso, y mucho menos ser un discípulo de alguien. No, porque yo no puedo ser discípulo de un hombre, porque un hombre puede fallar. Eso ya no se encuentra, aunque excepto si miras en la Biblia. Y entonces estamos quizás demasiado familiarizados y cómodos con la iglesia y no vemos a veces el peso del problema de haber sacado el Espíritu Santo de la iglesia. Y lo que usted quizás ha creído en una iglesia tiene más que ver con qué denominación fuiste y dónde en el tiempo que se fueron dividiendo las denominaciones apareció esa denominación. Desde el tiempo que Jesús estaba en la cruz, la iglesia nació aproximadamente al instante, unos cuantos días después de su resurrección. ¿Cuándo? Nació cuando los que estaban orando recibieron el Espíritu Santo, y ahí nació la iglesia.
hoy en día cuando pensamos en una iglesia, pensamos en muchos pensamos en, bueno, que esta iglesia tiene este programa, esta iglesia tiene aquel programa. Y cuando Jesús nos hablaba a nosotros y nos decía de servirlo y de ser sus seguidores, ¿sabes lo que decía Jesús? Decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. No hay un versículo que más capte lo que está pasando ahora con este virus que eso. El que trate de salvar su vida la perderá. Porque estás diciendo esto. Jesús dijo, el que me quiera seguir a mí tiene que estar dispuesto a seguirme hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Por eso ustedes me han impresionado tanto a mí con esto. Y mira, vamos a dar un ejemplo. Y esto es lo que me ha pasado a mí en los últimos meses. Yo me pongo a leer la Biblia. Vamos a decir que a ti te cayeras en un accidente de un avión, y cayeras en una isla desierta. ¿Okay? Y lo único que tuvieras ahí, nunca hubieras ido a una iglesia, te encontraste con una Biblia. ¿Verdad? La Biblia de Gideon estaba ahí, la abriste, ¿verdad? Y entonces la poniste a leer. Nunca habías entrado a una iglesia, no sabías nada de Dios, leíste la Biblia, recibes al Señor Jesucristo y por 20 años estás ahí en esa isla, ¿verdad? Leyendo, anhelando el día que el Señor te salve, y un día vienen y te salvan. Inmediatamente, por primera vez, corres a una iglesia y te sientes defraudado. Corres a otra iglesia y dices, quiero ir para atrás para la isla, porque por 20 años ando leyendo las Escrituras. Y como no habías tenido el contexto de un hombre, una denominación filtrándote lo que tú leías, porque la Biblia está escrito en blanco y negro. Cuando yo veo a alguien que te pasa 20 minutos para explicarme de la hermenéutica y de por qué no puedes entenderlo si no tienes 4 doctorados en teología, ya sé que me van a darle una vuelta a la palabra de Dios. Porque honestamente la palabra de Dios está para un hombre simple, lo pueda levantar, ore y Dios le dé revelación de lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y tú te quedaras verdaderamente, podrías entrar a 20 diferentes típicas iglesias evangélicas y dijeras, estoy defraudado, esto no es lo que vi, porque cuando yo estaba en la isla, yo vi que el Espíritu Santo era esencial para la existencia de un creyente, tanto como el aire es para un ser humano vivir. Y al haber leído tú la Biblia solo, usted supieras que el Espíritu Santo guió a esos primeros cristianos a hacer cosas inexplicables y vivir en una manera que no tenía sentido y que iba en contra de su cultura. Todo lo que les rodeaba a ellos era, si eres cristiano, te van a mandar a que los leones, que se llama corona, COVID-19, los leones te van a comer. Yo no creo que los cristianos de hoy, excepto los que están aquí, dijeran, no, esa religión se comen los leones. No. Si hoy en día la gente tiene miedo de un catarro, imagínate en ese tiempo donde te cogían, te amarraban a un palo y cuando llegaba la noche te prendían para poder ver en la noche, te convertían en un fósforo. No sé si sabían eso. Eso ni lo ponen en el televisor porque es muy fuerte. Le echaban aceite a la persona en la noche cuando se está oscureciendo y lo prendían para que fueran fósforos. Eso es lo que usaban los romanos, los cristianos, lo usaban para luz en la noche. ¿Ok? Y los restos para entretenimiento, para que se lo comieran los leones. Y entonces tú te quedaras diciendo, tú te quedaras pensando, pero lo que yo vi en la Biblia es que los cristianos en el Nuevo Testamento no vivían sin el Espíritu Santo, aun si le costaba la vida.
Y es interesante porque, como digo, a mí me lo han explicado así también, ¿ok? Voy a ser honesto. Yo me crié en iglesia conservativa, bautista, mucho más conservativa de esta. La iglesia mía no se podía, ¿ok? Eso se hacía así. Okay. Y si quería cantar una canción tenía que ser en el himnario, porque ya la revelación se acabó en los 50s y no hay ninguna canción nueva de radio que sirve para nada excepto para el radio. No se podía cantar canción que no estuviera en el himnario. Y si quieres tener un instrumento, puede ser un piano, un órgano, quizás en un día especial una guitarra acústica, pero ya se acabó la lista. Okay. Y entonces así me crié yo, con gente filtrándome, diciendo, mira, lo único que tienes que saber del Espíritu Santo es que todo eso que lees en el Nuevo Testamento, eso ya se acabó. Todo eso se acabó. Aunque no dice que se acabó, yo te lo digo que se acabó, porque se acabó. Esa se llama la doctrina de la cesación. ¿Okay? Y entonces lo único que tú tienes que saber del Espíritu Santo es que cuando tú recibes al Señor ya lo tienes. ¿Ok? Ya, no tienes que saber nada ni te metas. A mí me han llamado pastor diciendo, es peligroso que usas palabras como unción, que uses palabras, que hables mucho del Espíritu Santo. Es peligroso eso. No dejes que gente digan aleluya en tu iglesia. Es peligroso. En cierto, me han llamado otros pastores para decirme eso. ¿Sabe por qué? Es peligroso. Porque aleluya es decirle gloria a Dios. Y si tú das demasiado gloria a Dios, vas a llamar el Espíritu Santo. Porque lo que yo he visto cuando yo estudio la Biblia es que el Espíritu Santo se aparece por dos razones. Uno es soberanamente cuando Dios decide revelarse a una persona, aunque no lo conozca, aunque no sea creyente. A veces Dios se aparece en la vida de una persona, y tiene una visión. Y hay bastantes casos de personas que aún ni siendo creyentes, el Señor se le ha aparecido y se le ha cambiado la vida. Uno de ellos es Pablo, quien se pasaba la vida matando cristianos. El Señor se apareció y dice, me estás persiguiendo a mí. Y lo dejó ciego y lo tiró de su caballo y se cayó. Y todos los que estaban con él se cayeron al piso también. Y la otra cosa que veo cuando el Señor se aparece es cuando la persona está hambriente. Cuando nosotros estamos hambrientes para la presencia de Dios, eso provoca a Dios. Dios es provocado. Por eso le leí de cómo cuando Josué tuvo la audacia de hacer con tanta fe, él lo declaró delante de todos sus guerreros, de todo Israel, y Dios dijo, si yo no le contesto esa oración, el que va a lucir mal soy yo. Y Dios paró el sol y la luna. Y entonces, yo creo que si verdaderamente esos primeros discípulos vinieron a nuestras iglesias hoy en día, se quedaran asombradas de la ausencia obvia de la presencia del Espíritu Santo, y que no se manifiesta. Hay una palabra interesante, que no se manifiesta. Y ahí yo creo que estamos el centro del problema. Porque si yo fuera Satanás, y que no lo hago tan bien como mi hermano aquí, que es el mejor Satanás que ha estado el otro día, que estaba aquí, y mi hermano me dice, con los billetes. Entonces, te ibas a ganar un Oscar con ese papel que hiciste el otro día. Pero si yo fuera Satanás, ¿verdad? Mi objetivo final sería, si yo tenía objetivos de frustrar el reino y los propósitos de Dios, una de mis estrategias seguía conseguir que los asistentes a la iglesia ignoraran el Espíritu Santo. Es tan grande que Jesús dijo, mira, hablando del Espíritu Santo, dijo, todos los pecados serán perdonados, y las blasfemias contra quien sea se te perdonará, mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo está expuesto al juicio eterno. Yo me quedo leyendo eso y digo, entonces Jesús estaba diciendo que
ten cuidado lo que digas del Espíritu Santo, porque si dices una blasfemia, no te la voy a perdonar. Eso está fuerte, eso para hacernos temblar, y antes que apuntemos un dedo y decimos, eso es locura, eso es del diablo, tengamos cuidado, tú sabes, y porque si metemos la pata y no estamos 100% seguros, Jesús está diciendo, oye, esto es serio para mí. Y entonces, si el diablo pudiera sacar que todo el mundo ignorara el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y creo que el diablo lo ha sucedido a hacerlo en muchas iglesias, al punto que yo creo que esta es una enfermedad mucho más grande que verdaderamente el virus corona, ¿ok? El grande que tú puedas sucesivamente hacer eso directamente afecta la satisfacción de nosotros cuando venimos a la iglesia, porque venimos a la iglesia y salimos de la iglesia igual. Venimos a la iglesia un mes, un año, y nuestra vida sigue igual. Y cuando yo veo la Biblia, yo veo que las vidas de las personas fueron radicalmente transformadas. ¿Ok? Y verdaderamente, si nosotros viniéramos y sintiéramos la presencia del Espíritu Santo, entonces viniéramos aquí por más razones que simplemente, bueno, para pasar un buen tiempo, pero no, porque es una necesidad de mi vida. Y aunque a veces muchos sentimos que sí falta algo y hace falta hacer algo para arreglar la iglesia, pero si la iglesia no hay verdaderamente eso de lo espiritual, eso de lo sobrenatural, la presencia de Dios, entonces es la razón que con cualquier pretexto, hay mucho frío, hay mucho calor, el aire se rompió, no tengo ganas, esto, lo otro, no vamos a la iglesia. Porque ¿para qué? De todos modos voy a entrar y voy a salir igual. ¿Entiendes? Y entonces, mira algo que esto me tocó a mí, y esto me empezó a mí en una búsqueda. ¿Ok? Escribiendo en el libro de Hebreos dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Déjame pausar ahí. El autor de Hebreos estaba diciendo, debemos estar más allá de las cosas básicas. Y después cuando él dice las cosas básicas, dice cosas que yo ni sabía que eran básicas, porque empieza con, no volvamos a poner fundamentos tales como él, y después empieza al arrepentimiento, ok, todas las iglesias hablan de arrepentimiento, la fe en Dios, ok, todos hablan de la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, ahí dije, ¿lo qué? Bautismos, si nosotros solo tenemos un bautismo, el bautismo en agua, pero ahí dice los bautismos, después dice la imposición de manos. Yo fui a la iglesia 20 y pico años, aquí mismo, y antes de eso en Florida City, y jamás vi nadie poner manos sobre cualquier persona, excepto interesantemente cuando ese pastor vino para ordenarme a mí, y él y todos los otros pastores imponieron sus manos sobre mí, y dije, nunca has hablado, yo me acuerdo pensando, pero pastora bella, jamás has hablado de imponer manos sobre alguien. Y dice, no, nadie puede ser pastor sin que le impongan las manos. Nosotros nos enseñamos eso, y debe ser algo de lo básico, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, yo me quedé con eso y dije, pero a mí no me han hablado de bautismos, eso es plural. ¿Entiende? Bingo. Entonces eso me ha llevado a mí, si los que me siguen en las redes sociales, he estado yo consumiendo libro tras libro, yo creo que ya voy por 8 libros en los últimos 3 meses, porque veo que me han filtrado lo que aprendo.
Veo lo que me han dado demasiado explicación que, mira, no necesitas saber más de eso, ya. No necesitas saber más de eso. Y verdaderamente que yo sé que es algo que nos falta en la iglesia. Y la razón que la iglesia no ha estado teniendo el impacto en terminar vicios, en cambiar vidas, en sanar enfermos, en transformar vidas, es porque algo falta. Y ese algo es alguien. Y ese alguien es decir, el Espíritu Santo. Porque si nosotros como personas operamos en nuestras propias fuerzas, y esto es lo que me ha pasado a mí, y por eso después de 14 años como pastor me ha sentido a veces frustrado, porque le ha dado con todas mis fuerzas y solo logro resultados de mi tamaño. ¿Entiendes? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, lo que Dios te da como fruto es solo el tamaño de tu poder. Y el mundo no es movido, porque hubo un movimiento después de la resurrección de Jesús. No fue movido por una iglesia una iglesia que fuera diferente. ¿Okay? Eran personas que tenían el Espíritu Santo. Porque cuando un creyente vive en el poder del Espíritu Santo, y si quieren apuntar un punto es este: cuando los creyentes viven en el poder del Espíritu Santo, la evidencia en sus vidas es sobrenatural. Lo voy a decir otra vez para que lo graben en la mente, pero cuando un creyente vive en el poder del Espíritu Santo, la evidencia en sus vidas es sobrenatural. La iglesia entonces no puede evitar ser diferente, y el mundo no puede evitar notarlo. No puede. Dice la Biblia, y estas señales, a lo mejor tiene que brincar ahí, no sé si la tengo en otro lugar, pero dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo digo, le dice algo, demonios. Yo nunca he visto a nadie echar fuera demonios, ¿okay? Excepto en televisor. Hablarán nuevas lenguas. What? Quitarán serpiente, y si beben cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Quitarán serpientes, y si beberán... yo veo todo esto y yo digo, es que no me lo han enseñado. Honestamente, y por eso yo con los 50 años que tengo, y si tú crees que con 50 años yo tengo deseo de, voy a cumplir 51, y si tú crees que quiero regresar a la escuela con esta edad, con toda la responsabilidad, teniendo la iglesia y un trabajo y hijos, niños, tengo completo, y el deseo de no pasarme el resto de mi vida soltero, pero si crees que a mi edad tengo deseo de regresar a la escuela, pero veo que no sé nada. Me siento honestamente como si no sé nada. Y entonces, aunque voy a cumplir 15 años en el ministerio y me he pasado la vida en la iglesia, me siento como si no sé nada. Entonces, una de las cosas que empezando con mi cumpleaños y todo, porque sé que no tengo dinero para ir al seminario, pero voy a decir, cada vez que alguien me pregunte, ¿qué quiere para tu cumpleaños? Dice, cómprame un crédito en la universidad, porque yo voy a ir para atrás al seminario. Porque necesito saber mucho más, y me ha dado de cuenta que eso es lo que ha faltado. Esto ha sido obra humana, ¿entiendes? Esto ha sido obra humana y no está supuesto ser así, ¿ok? Y me siento a veces incapaz, porque ¿cómo puede un ser humano hablar bien sobre el sagrado tema del Espíritu Santo? Porque no hay ningún tema que me intimida a mí más y que divide más a personas. Y si quieren saber qué pasó con mi compañera que pensaba que iba a pasar el resto de mi vida, cuando me empezó leyendo esos libros, me dijo, te voy a decir bien, empezó buscando otra iglesia, digo, ¿qué hace? Dice, te voy a decir bien claro, si sigues en ese camino y huelo que vas en carismático o pentecostal, te dejo.
Yo no estoy buscando hacer nada, pero sí quiero buscarla, ver lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si me tengo que quedar solo, me tengo que quedar solo. Porque yo no estoy para seguir ninguna denominación. Según lo que mi responsabilidad es ser un verdadero adorador a Dios. Gloria a Dios. Y por eso vengo delante de ustedes en honestidad, diciéndome que soy un novato, pero que estoy buscando de Dios, porque veo que hay cosas en la Biblia que no se han visto en la iglesia. No se han visto. Y no veo en la iglesia donde dice, se va a acabar lo que me enseñaron. Se acabó cuando se murió el último apóstol. No está en la Biblia eso. Eso es algo que dicen los humanos. Y honestamente lo que ha pasado es lo siguiente. Y maybe hablamos más de esto sobre la semana que viene, porque esta semana creo que lo que va a ser es un aperitivo. Pero la iglesia empezó muy bien, por aproximadamente 500 años. Y después empezó la iglesia tomó control. En ese momento la iglesia de Roma tomó control y empezó quemando toda Biblia y eliminando toda Biblia para que nadie la podía leer, para ellos y solo tener una versión que podían compartir. Y entre el año 500 y el año 1500, que se llaman la época de los tiempos oscuros, no hubo movimiento ninguno del Espíritu Santo. No hubo nada, porque hubo solo persecución de cualquier persona que quisiera leer la palabra de Dios por sus propios ojos. Empezando aproximadamente entre el año 1500, es cuando el Martín Lutero, octubre 31, se paró delante de la iglesia y puso 95 cosas que dijo, estas no están correctas. Y ahí empezó el movimiento protestante. Pasaron aproximadamente 100, 150 años. En ese año se martiraron muchas grandes personas que trataron de traducir la iglesia en español, en inglés y en otros idiomas, porque la iglesia de Roma estaba determinada a que nadie por sus propios ojos leyera la palabra de Dios, porque dijeron, no, es muy poderosa para el hombre común. Y entonces, por eso tú ves que la Biblia, la Reina Valera, 1600, el King James, 1600, por eso tú ves que son aproximadamente en ese tiempo, porque fueron 100 años. Entonces, de ahí en adelante, hasta el tiempo de ahora, han habido como 8 diferentes divisiones. Ajá, exacto. Y según se fueron diferentes personas, fueron apareciendo, es como vinieron las diferentes denominaciones. Los bautistas vienen de una línea de los armenios y los calvinistas. Otras iglesias como los metodistas son del linaje de Wesley y otras personas. Entonces, dependiendo en cuál persona fue el que empezó una secta nueva de la iglesia, una denominación nueva, y donde tú te apareciste, entonces ahí fue lo que enseñaron. Y quiero decir algo que veo a lo largo de la Biblia. Dios se ha revelado a lo largo de la historia progresivamente. Por eso la persona que te dice solo tienes que enfocarte en el Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, están negando toda la obra que Dios ha hecho. Empezaron viendo ciertos avivamientos entre 1800 y 1900. En 1900, en una calle que se llama Azusa Street, había una casa y estaban ahí orando y ayunando, y de la calle se podía ver fuego afuera, y la gente vinieron corriendo porque no se consumía la casa. De ahí se revivió un movimiento que se convirtió en la iglesia pentecostal. Después en los 1800, 1990, han empezado otros avivamientos que empezaron, uno en Canadá y otro en Corea. Y de ahí han venido los grandes avivamientos. Y te digo, los coreanos, ¿tú sabes lo que ha empezado los avivamientos de los coreanos? Porque los coreanos no hacen nada a la mitad. Cuando un misionero se aparece en Corea y dice, vamos a empezar una iglesia, los coreanos dicen, bueno, pero la Biblia dice
que Jesús ayunó por 40 días. Entonces nosotros vamos a ayunar por 40 días. Son exagerados esa gente. Y interesantemente, con esa exageración, la iglesia más grande en el mundo, con 200,000 miembros, se encuentra en Corea, que es una nación pagana. Y entonces, por eso les digo que nosotros nos hemos olvidado los fundamentos como el dar, ayunar, orar. Esas cosas son poderosas para Dios. Por eso yo los quiero que ustedes estén semana por semana extendiendo sus ayunos, porque el ayuno tiene poder, ¿ok? Por eso digo, trata esquipeando una comida, después 2, ¿ok? Después trata esquipeando 3 comidas, ¿ok? Y trata de hacerlo toda la semana, tú sabes. Entonces así vas extendiendo, poquito a poco vas condicionando tu cuerpo. Pero eso trae resultados. Yo lo he estado haciendo toda la semana. Si no se dan cuenta, si yo me quito el cinto, estos pantalones se me caen al piso. He perdido 10 libras desde que prediqué sobre el ayuno, ¿ok? Sin tratar, porque si no comes, vas a perder. Es como trabajan las cosas, ¿ok? Pero y es la verdad que el Espíritu Santo casi se ha completamente desaparecido en la mayoría de las iglesias, especialmente a la vista de las iglesias aquí en los Estados Unidos. Aunque hay cuerpos vivientes en África, en Sudamérica, en Asia. Date de cuenta que muchas veces gente de sus países salimos de nuestros países en Centro, Sudamérica y los Caribes y venimos llenos del Señor y llegamos aquí y los enfriamos. Porque vemos que todo el mundo ya tiene otro nivel. Pero Dios está obrando en África, Sudamérica y Asia. Y sé que Dios obra en ciertas maneras, en ciertos lugares, y quizás eso explica la diferencia, pero sin embargo también sé que el Espíritu Santo se activa más obviamente en lugares donde la gente está desesperado por Él. Y Pablo, cuando habló de la iglesia del futuro, proféticamente, exacto, hablándole a Timoteo, le dio una advertencia. Dice, en el futuro van a haber iglesias, y dice esto en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, dice que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Vamos a ver si lo encuentran ahí. Pero, ¿y cuál es el único? Cuando tú en la Biblia, cada vez que tú ves la palabra poder, está hablando del Espíritu Santo. El poder de Dios viene del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los creyentes, no empiecen a ministrar hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. La verdad es que la luz de la iglesia de América está parpadeando y casi extinguida. No tiene que ir muy lejos, ve ahí y va a ver en gran parte que han puesto a Dios bajo los valores del mundo y han puesto a Dios como algo del pasado. Y mientras la mayoría de la gente que ve hay un problema, pero pocos tienen la valentía para hacer algo al respecto. En vez de hablar con eficaz contra la cultura, nos hemos siendo asimilado, ¿verdad? Hasta que ya no nos vemos diferente a nadie. Nadie sabemos que somos cristianos. Y no sé que si siento más el llamado de Dios o simplemente que sé que es una gran urgencia que me impulsa a compartir esto. Pero lo que sí sé es que este mensaje necesita ser predicado y que Dios lo usará para su gloria. Y que Jesús mismo, como te dije, Jesús mismo nos dijo, si no tienen el Espíritu Santo, ni prediquen, ni vayan. ¿Ok? Dios siempre se revela a sí mismo como el único Dios verdadero que existe, pero en 3 personas.
El Padre vive, para que darle un poquitico, y como digo, voy a entrar mucho más la semana que viene, que el Padre vive en el ámbito celestial. ¿Okay? Jesús vino aquí a la tierra, resucitó, pero Él está sentado a la diestra del Padre con autoridad para gobernar todo el universo. Amén. Y el Espíritu Santo está activo en la tierra en liderazgo de la iglesia. El Espíritu Santo no puede ser el olvidado, el más olvidado miembro de la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no sé si lo tenemos allá. Primero de Juan, capítulo 5, verso 7, dice esto: Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, quien es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuáles? Tenemos que mirar, y como les digo, vamos a esto aperitivo, pero tenemos que mirar cuáles son las características del Espíritu Santo, cuáles son sus funciones y cuál es su propósito, cómo fluye el Espíritu Santo entre nosotros, cómo sabemos que verdaderamente estamos bajo el liderazgo del Espíritu Santo y cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu y cómo es que el Espíritu nos acerca más al Padre y a Jesús. Y sobre todo, cada uno tenemos que aceptar con mansedumbre la manera en que Dios elige para llamarlos y tocarlos. Porque todo encuentro sobrenatural con Dios incluye cambio, empoderamiento e impacto. Pero no siempre es igual. El hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es absolutamente vital en nuestra vida actual. Desde luego, Él siempre ha sido importante, pero ahora con todo lo que está pasando, con todas estas enfermedades y todo lo que está pasando, es más importante. Y hay que tenerlo claro, porque si el Espíritu Santo se mueve en tu vida y en esta iglesia, nada lo puede detenerlo. Si Él no se mueve, no importa cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuánto invertimos, no vamos a producir ningún fruto genuino. Y sin el Espíritu Santo la iglesia se volverá irreverente y se va a convertir puramente en algo humano. Nunca seremos como seguidores de Jesús lo que verdaderamente fuimos llamados para hacer, aparte de la obra del Espíritu Santo. Y quizás lo que falte menos que cualquier cosa, a lo mejor tenemos la teología, a lo mejor no es falta de teología, pero quizás es falta de integridad en la teología. Porque digo, la hemos tenido la Biblia, pero quizás hemos pasado demasiado tiempo, nos han dicho, ignora esto, no le hagas caso a aquello, o esto significa otra cosa. Y muchos tiempos no es cuestión de sabiduría, pero sino carecer de valentía, de admitir la discrepancia entre lo que vemos en las Escrituras y lo que vivimos. Y entonces yo los invito que vayamos juntos en una cruzada, en un viaje, aprendiendo verdaderamente lo que las Escrituras nos dice cómo debemos vivir y entrar al conocimiento fundamental de lo que tenemos en el Espíritu Santo. Miraremos las ideas, los abusos y hasta los temores que hemos tenido sobre Él. ¿Okay? Y para ser honesta, es mi intención que vayamos más allá de nuestro entendimiento, porque creo que hemos tratado de entender el Espíritu Santo con nuestra mente, y creo que el Espíritu Santo es una experiencia que se siente. Y es mi intención que vayamos hasta estemos. La meta es que empecemos nosotros a estar en contacto y experimentar abiertamente con el Espíritu Santo día tras día y hasta momento tras momento. Es mi oración que al mantenernos al paso con el Espíritu Santo podamos regularmente participar en lo que Él está haciendo hoy y no solo siempre estar leyendo de lo que hizo en el pasado.
recordando siempre que el Espíritu Santo nos da fortaleza sobrenatural, sabiduría infinita y poder milagroso que están a nuestra disposición. Y orando debemos estar siempre pidiendo. Entonces esa es mi meta, que empiecen orando y pidiéndole: Dios, yo quiero más, yo quiero saber más, yo quiero experimentar más. Y es mi oración que nuestras vidas den fruto, igual que cuando yo miro en el libro de Hechos, dice: y los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esa es mi meta, que nosotros primero reconozcamos que el Espíritu Santo ha sido el Dios olvidado. Que empecemos con ojos frescos mirando la palabra de Dios. Y les voy a decir honestamente, yo empecé buscando del Espíritu Santo y yo tuve una experiencia con Él, donde lo sentí. Fue hace aproximadamente 3 o 4 semanas. Y no he sido igual. Ni estoy seguro si había nacido de nuevo antes, de tanto la transformación que Dios ha hecho en mí. No te lo puedo explicar, pero tengo hambre, que no puedo parar de consumir y de aprender más de Dios en una manera que jamás mi vida antes era, honestamente. Yo soy siervo de Dios y le doy más tiempo a Dios que quizás cualquier persona, y todavía buscaba balance. Y dice, bueno, hay que ver tiempo para otras cosas. Y yo no quiero más nada. Estoy obsesionado con el Señor. Y creo que hemos sido robados de esa experiencia transformadora. Entonces, los invito a que oren y que estén abiertos para nosotros buscar eso. Porque me siento como si nací de nuevo por primera vez y he estado en la fe toda mi vida. Pero verdaderamente hay algo nuevo. Amén.